árboles. Lo que tú quieres cuando cortas un trozo con tu motosierra es de que el trozo no se mueve mucho. O si es que se va a mover, que se mueve tantito hacia la grúa. Pero podría pasar mucho de que se vaya a volar lejanamente. Ese es un peligro para el trepador, ya que el trozo se está meciendo cerca de la cabeza de él. Si ya se tiene que agachar para no le llegue a pegar el trozo, ¿cómo se evite? Pues vamos a estudiarlo. Esto es un accidente que voy a demostrar y le voy a demostrar como muchos accidentes pasa cuando se involucra no un error, sino que un error, luego un segundo error y a veces el tercer error y ya hay mucho más peligro. Entonces aquí tenemos una situación. La capacidad es 6,000 libras. El tronco pesa 5,000 libras. Lo que está pasando aquí es que el cuadrillo está desobedeciendo la regla de solo usar 60% de su capacidad. Muy bien. Pero en este caso no pasaría nada porque 5 es menos que 6. Si es cierto que realmente pesa 5, pues va a estar bien, supuestamente, ¿no? Para que entiendan, la razón por obedecer la regla de 60 es por el desconocido del peso. Todas las industrias, acero, todas las industrias tienen cargas dinámicas y un buen trepador siempre va a casi evitar todas las cargas dinámicas. Entonces, no quiero que piensen de que vamos a poner esa almohada de 60% debido a las cargas dinámicas. No es por eso, es por el desconocido del peso. De hecho, en el último trozo que está en el piso, yo uso 100% de mi capacidad. Pero es cualquier pedazo que está en el aire donde el peso está desconocido y los resultados de un peso mal es volteo, ahí se obedece la regla de 60%. Entonces aquí lo estamos tomando como cosa dada que pesa 5,000 libras. Estamos desobedeciendo la regla, pero pues teóricamente sabemos que estamos un poco menos que la capacidad. Aquí tenemos un aparejo bien de doble slinga, así que no se va a miñar el trozo. Y va a haber un poquito de carga dinámica debido a la mecida. Aquí hay el riesgo de no obedecer la regla de capacidad y vamos a agregar otro riesgo que es un mal amarre. Se da cuenta aquí que esta cosa está mal amarrado. El centro de gravedad del tronco está bien al lado del punto de amarre. Entonces ahora vamos a introducir dos cargas dinámicas. Unos 1,000 libras debido a la flexión de pluma y otros, quién sabe cuántos, 2,000 libras debido al movimiento rotacional del trozo. Después de cortar ese trozo, este tronco se va a voltear en el aire. Entonces, vamos a estar seguros que después del corte van a pasar muchas cosas. Uno, que el tronco va a inclinar y encontrar equilibrio bajo del punto de amarre. Otro, que la misma pluma se deflexionó y pasó más allá del punto del árbol. Estos son formas de sobrecargar una grúa. Aún teniendo menos carga,
en la grúa de lo que aguanta la grúa, por medio de introducir muchas cargas dinámicas. Le vuelvo a repetir que la almohada de 60% no es por las cargas dinámicas. Ustedes tienen que evitar cargas dinámicas por su forma de amarrar los trozos y por centrar la punta de la pluma bien arribita del centro del peso de lo que vas a cortar. Eso es obligatorio. Pero lo que nunca vas a saber es cuánto pesa, exactamente cuánto pesa, a pesar de que sacas cálculos de la madera, de que usas el método comparativo muy cuidadosamente, siempre va a haber un poco de desconocimiento del peso y por eso obedecemos la regla del 60%. Típicamente, este accidente hay varios movimientos, o sea, primero el tronco se despega y luego se empieza a voltear y luego se empieza a volar a un lado. Y debido a esas cargas dinámicas, más el hecho de que no hay almohada, hay un volteo de grúa. Uh, lo más común es el pedazo que tenía la unión de ramas, ¿no? Aquí hay una grúa volteada, aquí salían muchas ramas. El trepador prefirió cortar aquí donde estaba fácil a cortar por aquí donde estaba gordo, lo cual ocasionó muchos daños. Entonces, las cargas dinámicas causan mucho volteo de grúa. Let's see, estamos bien por tiempo, hemos ido rápido, estamos exactamente a la mitad de la presentación y si gustan tomamos otro break. ¿Cómo ves, Andrés? ¿Es buena idea? Eh, sí, si querés tomamos un break de 5 minutos y continuamos. Ok, muy bien.
Ok, vamos a continuar con la conversación. Vamos a hablar un poco acerca del acero. Exactamente. El acero de la pluma de grúas es un acero de muy fino grano y por lo tanto es hecho con muy fino control de temperatura durante el proceso de... no, desconozco la palabra en español, pero como si fuera a decir, durante el proceso de forjarse, se controla la temperatura muy, muy bien y como resultado tiene un grano muy fino. Eh, y hablando de los cables, se califican los cables en tres niveles de cable. Bueno, en aquel tiempo, los primeros grúas se trataba de tan solo el malacate, el cable, y se trabajaban en minas en Irlanda, en Inglaterra, para sacar carbón de las minas. No habían pluma, era solo cuestión de un malacate y básicamente un cubeta para sacar el carbón. En aquel tiempo, la parte de la grúa principal era el cable y a principio lo hacían de cadenas y se rompían mucho. Entonces, luego sacaron cables y la gente vendían el cable diciéndoles a los compradores que era un cable muy bueno de acero de arrado. Entonces, hasta hoy en día se califican los cables según su intensidad de arrado. Quién sabe por qué, pero eso es una de las cosas que existió. Entonces, esta palabra aquí donde dice EEIP, eso es Extra Improved Plow o acero de arrado mejorado. Bueno, entonces sí tienen que fijarse cuando compran esto, pero como la mayoría de ustedes van a alquilar grúas y todavía no son dueños de grúas, a lo mejor aplica un poco menos. La construcción de cable es muy interesante. Típicamente se construye por un alma derecho y luego varios trenzas que van torcidos alrededor del alma y cada vuelta que hace una trenza se llama un lay o por decir, una cuesta de una trenza. Entonces, la longitud de un lay es la longitud durante del cable en que se envuelve una vez. Estos temas son muy importantes para la certificación de grulleros. Es muy importante para ver si la grúa que tú rentas está en buenas condiciones. A lo mejor no es tan aplicable para ustedes en todo momento. Inspeccionar el cable es muy importante. Aquí hay hilos quebrados, aquí hay oxidación, cuerdas dobladas, y esto es un área de daño al cable. Si ustedes ven a hilos quebrados en el cable de la grúa rentada, eso es una preocupación. Hay reglas muy fuertes, muy estrictas acerca de qué tantos de estos hilos pueden estar quebrados. Aquí están estas reglas. Puedes tener 6 hilos, no son cables, son hilos, pero bueno. Puedes tener 6 de estos hilos quebrados en la longitud de un lay, o sea, un enrollamiento de una trenza. En esta longitud del cable puedes tener hasta 6 hilos quebrados. Bueno, hasta 5. Una vez que tienes 6, ya tienes que retirar el cable. Y dentro de una trenza puedes tener solo 2. Y una vez que tienes a 3, tienes que reemplazar el cable. Obviamente, esto es una imagen de un cable que se hubiera retirado desde hace mucho tiempo, ya que en tan solo
lo que es tan solo medio ley o medio longitud de un enrollamiento de una trenza, hay probablemente unos 15 hilos quebrados. Entonces, esto está muy, muy peligroso y no va a aguantar los pesos que le ponemos. Aquí, esta es una imagen de un jaula de pájaros o una área donde se distorsió el cable un poco y se abrió. Por eso se llama jaula de pájaros, porque como que medio empieza a parecer a una jaula. Muy peligrosos la jaula de pájaros, es un punto donde el cable puede reventarse. Y cables modernos traen una nueva tecnología de comprimirse el cable. Entonces, esto es un cable en muy buenas condiciones. El hecho de que está aplastado no es malo, ya que eso es parte de su diseño. El enrollamiento del cable es muy importante. El cable se tiene que enrollar perfectamente bien en la longitud, en la anchura, pues, del malacate, y de modo que no se va a dañar. En muchos trabajos de árboles, la grúa se sienta y hay otro árbol que sus ramas se meten en el malacate y empieza a dar problemas. Entonces, es muy importante, como ustedes son arboleros, pódele un espacio alrededor del malacate para el usuario de la grúa para que no tenga ese problema, porque típicamente no alcanzan a ver al malacate durante el uso de la grúa. El diámetro del cable se disminuye con tiempo. El desgaste, pues, va a ocurrir por el mismo movimiento del cable y tienen que utilizar varios métodos para saber. Quizás la más práctica es simplemente mirarla. Vas a ver el desgaste de los últimos hilos, pero también pueden usar medidores y medir el diámetro, y después de un cierto desgaste, eso es según el fabricante, pueden saber dónde y cuándo retirar el cable de servicio. Esto es un video muy interesante acerca de la fabricación de cables. Industrial machines often have heavy loads to lift or pull. Spooled onto a steel bobbin and loaded onto a stranding machine, which is essentially a giant winder. There can be as many as 64 wires in a strand, although the typical range is between 19 and 36. The twisting wires converge in a die, which forms them to the required diameter. Lubrication is critical, and not merely to help the wires move smoothly through the die. It also penetrates within to allow slight movement between the wires. This increases their lifespan and prevents the strand from seizing. The strand exits the machine saturated in. Bueno, Industrial machines often have heavy loads. Bueno, ese video habla de cómo se construyen los cables, es bien interesante. Pueden ver todo el video si les interesa el tema, pero pues, quizás la información más práctica de ese video es de que los diferentes hilos del cable sí tienen movimiento entre sí, y eso es muy importante. Obviamente, cuando se dobla el cable alrededor de alguna polea o algo similar, va a haber un poco de movimiento entre las diferentes fibras del cable, y esto es necesario, por eso le echan aceite. Y parte del mantenimiento de un cable es lubricar el cable. Entonces, si estás en un sitio y viene el operador y empieza a sentar la grúa y te das cuenta que el cable está seco como un desierto, que nunca se ha lubricado, que hay varios hilos quebrados, eso es una preocupación que deben no sé si rentan otra grúa la próxima vez, o si está muy, muy fea la situación, puedes quizás mandar la grúa para atrás. Ok, hay varias construcciones de cable. Hoy en día
se usa mucho cable antirrotacional. Este diseño aquí es como que el más común de grúas, es esta construcción. Se llama una construcción 6x37. Hay 6 trenzas alrededor del alma y cada trenza trae 37 alambres. Es muy fuerte, muy bueno. Estas palabras IWRC significa pues básicamente alma recto. En inglés es Independent Wire Rope Core. Básicamente el alma funciona como que independientemente y luego las trenzas van alrededor de ello. Es una construcción muy fuerte. Hoy en día hay esta clase de alambre trae una, como que las trenzas exteriores están torcidas alrededor del alma. Entonces, a la hora de tensar este clase de cable, la carga se va a torcer. Bueno, hoy en día hay muchos cables que se llaman antirrotacional. Aquí está un 6x37 con hilos comprimidos y esto a la hora de tensarla va a causar un torque, una rotación dentro del mismo cable. Y una forma de evitar esto es cambiar la rotación del alma y a usar diferentes capas de trenzas más chiquitas y torcer el alma a la izquierda y luego el exterior a la derecha. O si quieres realmente evitar rotación mucho, puedes poner ahora 3 capas de trenzas exteriores alrededor del alma. Entonces aquí está el alma independiente y luego están 2 tapas exteriores a la izquierda y una tapa a la derecha, y ese diseño de cable a la hora de tensarla no va a torcer. Se da cuenta cuando estás en el trabajo de árboles, se da cuenta cuando pretensionamos a las cargas antes de cortar. Entonces típicamente ya amarraste el trozo, ya te bajaste y le dices al operador, no, pues va a pesar 3,000 libras, favor de ponerle 3,000 libras de tensión. Él pone las 3,000 libras de tensión y tú ves a la bola girándose así. Eso es, la bola está girando porque el cable a la hora de tensarla empieza a torcer entre sí y eso causa que la bola gira. La bola trae un valero, así que el armazón, el cordaje no gira, pero la bola sí. Entonces, esto es un cable no antirrotacional, sino que un cable normal. Siempre va a torcer a la hora de tensarse. Y hoy en día se usan más de las otras. Aquí está un dibujo de un cable no rotacional, o bueno, antirrotacional. Mi grúa tiene ese clase de cable. Ofrece muy buenas ventajas, casi no hay ningún movimiento durante de operaciones de tensar el cable. Muy bien. Esto es un video acerca de... Eso es un video que enseña cómo mantener su cable y no es muy práctico para ustedes, pero básicamente tu cable se tiene que desenrollar y enrollarse bajo de tensión periódicamente para prevenir que muy abajo en el malacate hay arrugas y se empiezan a dañar el cable. Entonces vamos a pasar ese video. Obviamente, si son dueños de grúas o si se involucran en el mantenimiento de grúas, pueden buscar este video en el enlace de Andrés y va a haber mucha buena información ahí acerca de cómo mantener su grúa. Vamos a hablar de enguarnimiento o lo que otros llaman el enhebrado. Esto es el enhebrado de cuadernales o existen muchas palabras. He escuchado la palabra bloque porque yo creo que es como una traducción de inglés. La palabra en inglés es block.
pero la palabra correcta española yo creo que es cuadernal. Entonces, un cuadernal es una serie de poleas y típicamente trae un gancho abajo. O en el caso de una grúa, está instalado dentro de la misma pluma. Entonces, la capacidad de la grúa está limitada en la tabla de cargas por la pluma, que sea la competencia estructural de la pluma o puede ser por estabilidad de toda la grúa, pero siempre el malacate también tiene su límite. Y en árboles, típicamente nosotros vamos a trabajar bajo del límite del malacate, entonces no vamos a estar instalando cuadernales con varias partes de línea, pero hay varias formas de instalarla. Hay un video también que enseña cómo instalar el enguarnamiento o el enhebrado de cuadernales. Otra vez es algo que pueden investigar después. Nosotros utilizamos 2 partes de línea para árboles por mucho una vez al año, porque la capacidad típica de un malacate son 10,000 libras. En grúas muy grandes alcanza 16,000 libras. Y nosotros típicamente cortamos pedazos de madera entre 2,000 y 6,000 libras. Muy bien. Cordaje, eslingas. Aquí cada eslinga tiene su capacidad en ello. Típicamente ofrecen 3 capacidades según la forma en que se instala la eslinga. Entonces, si la eslinga se usa en una configuración vertical, entonces vas a usar la capacidad de 6,200 libras en el caso de esta eslinga. Y si se usa la eslinga en estrangulamiento o no, lo más común es ahorcando, entonces esto va a ser menor la capacidad. Y la configuración más fuerte es en la configuración de canasta. Obviamente en árboles es muy difícil que vean alguna configuración que no sea de estrangulamiento. Casi siempre cuando instalamos una eslinga va a ser ahorcando a la rama o al trozo. Entonces, una eslinga que no tiene esta etiqueta, que está borrado, que está arrancado, que simplemente no está visible, ya no es una eslinga que se puede confiar, ya no es eslinga que deben de usar. La configuración de canasta siempre va a ser la más fuerte y la configuración ahorcando siempre va a ser la más débil. Obviamente, en árboles lo que nos importa es que la eslinga no se mueve, así que ahorcando es la más práctica. Y vertical es ya mediana. Ok, si la etiqueta no está, pues no se puede usar. Se deben de retirar las eslingas cuando no se pueden leer la capacidad de ello. Después de que se ha usado de forma mala, por ejemplo, si sabes que se pasó su límite en alguna ocasión. Cuando hay desgaste de sus fibras de aproximadamente 10%. Hay ciertas clases de eslingas que tienen un alma y luego tienen cobertura. Y existe la palabra English belt o eslinga continua, eslinga redonda. Estos eslingas traen alma y cobertura. Si el cobertura está perforado, ya no puede usar la eslinga porque va a empezar a haber contaminación de la alma y luego ya no se puede confiar. Y siempre debes de retirar cualquier eslinga que ha sufrido una carga dinámica. ¿Qué es una carga dinámica? No me refiero a un movimiento
pequeño de cargas. Más bien, si se usó para librar un camión de lodo, si en algún momento tuvo un jalón fuerte, es mejor retirarlo. Ok, los ángulos del aparejo, esto sí siempre es importante. ¿Cómo lo explico? Básicamente, lo voy a usar esta imagen. Si tienes ángulos muy chiquitos entre la rama y la eslinga, entonces el peso de la rama está haciendo tensiones en las eslingas, en que las dos eslingas se trabajen en contra de sí mismo. En lugar de que la eslinga apoye el peso de la rama, cada eslinga tiene que sostener mucho peso de contraindicar la otra eslinga, lo cual aumenta la tensión dentro de la eslinga mucho más allá del peso de la misma rama. En el caso de un ángulo de 20 grados, que es un ángulo muy pequeño, ¿no? 20 grados es como así. Podemos tener una rama de 2,000 libras y a pesar de que haya dos eslingas, cada eslinga está aguantando 3,000 libras. Y nosotros podemos pensar, ok, pues hay dos eslingas, cada eslinga comparte el peso de la rama, entonces cada eslinga tiene 1,000 libras, pero en realidad cada eslinga está aguantando 3,000 libras, ya que esta eslinga aquí a la izquierda, además de aguantar la mitad del peso, tiene que aguantar la otra eslinga. Se están trabajando no en equipo, sino que se están batallando. Entonces, eso aplica no solo para árboles, sino que para cualquier clase de carga que haya. Entonces, ¿cómo lo debemos de hacer? Pues simplemente usar eslingas más largas y ya en este caso tenemos una rama de 2,000 libras, pero cada eslinga está aguantando solo 1,150 libras. Todavía no llegan a tener 1,000 libras cada eslinga porque todavía se están un poco trabajando en contra de sí mismo, pero ahora menos debido al grado. Entonces, esto es una muy buena forma de amarrar una rama. Para llegar a tener solo 1,000 libras, la mitad del peso de la rama, tendríamos que poner como una barra de apoyo. Y obviamente eso es algo no muy práctico, no muy recomendable, pero lo pongo como ejemplo solo para que vean de que es la única forma de que usar dos eslingas realmente pone a la mitad la carga dentro de la slinga. La slinga tendría que ser vertical para no aumentar el peso. No te recomiendo que usen barras de apoyo, pero es una forma de bajar la carga dentro de la slinga. Aquí hay muchos accidentes que ocurren con el mal uso de slingas. Aquí hay un ejemplo de ángulos muy bajos del amarrado. Aquí hay ejemplos de slingas que se podrían cortar. Están doblando alrededor de algo filoso. Es peligroso mal usar las slingas. ¿Cómo se deben de usar? Pues siempre hay formas de equilibrar mucho. Eso se llaman, what are they called? Spreader bars. No sé la palabra en español, pero eso se llama
una barra de distribuir cargas, por decir. Y esto permite que se levantan cosas que no se pueden doblar y que se distribuyen las cargas muy bien. No se van a usar esta clase de aparejo en árboles mucho, pero pues sí deben de estudiar y entender la teoría ahí. Ok, ahorita vamos a pasar un buen de tiempo hablando de cómo amarrar diferentes secciones y cómo preparar para cortar un trozo. Entonces aquí viene una buena hora de plática acerca del amarrado y el aparejo de cortar árboles con grúas. Como dije desde un principio, es la responsabilidad del trepador amarrar muy bien cada trozo para que no haya cargas dinámicas. Para llevar a cabo los trabajos seguramente vamos a disminuir, minimizar las cargas dinámicas de tal forma que es lo mismo que cualquier industria. Nosotros no tenemos ningún pretexto, ninguna excusa por pensar que la industria de árboles tiene muchas cargas dinámicas y otras industrias no. Nosotros podemos mantener los mismos movimientos que tienen en colgar acero para hacer edificios, para mover cemento, para instalar unidades de aire acondicionado. Todas estas industrias tienen pequeñas cargas dinámicas y todas estas industrias pueden tener altas cargas dinámicas con descuidado, con gente no experimentada. Entonces nosotros sí podemos evitar cargas dinámicas. ¿Cómo se hace? Muy bien, vamos a primero nombrar y identificar las diferentes clases de ramas que hay, porque es la forma de la rama que muchas veces influye a cómo lo vamos a amarrar para evitar la carga dinámica. Ok, pues tenemos ramas en línea recta, algunos que están parados, otros inclinadas, y hay muchas ramas que son bien derechitas y horizontales. Ok, esos, si se amarran mal, va a haber volteo. Por ejemplo, si yo amarro esa rama acá, se va a querer voltear y mantenerse en una posición horizontal. Es lo que no quiero. No quiero que mi rama mueve después de cortarlo. Entonces, el peligro de esa clase de rama es volteo. Ok, ahora vamos a contemplar ramas pandas. Una rama panda puede estar panda hacia abajo o puede tener una curva en que se empieza de pandearse hacia arriba. ¿Ok? Una rama que está pandeada hacia arriba va a tender a girarse, a torcerse. Una rama que está panda hacia abajo es una rama muy estable. No va a haber muchos movimientos con esa clase de rama, al menos que lo amarres muy mal. Ahora, algunas ramas son muy largas. Es muy difícil estimar el centro de peso de una rama muy larga. Es muy probable que va a haber un giro completo. Y este tipo de rama es recomendable poner 2 slingas porque a pesar de que pidas ayuda del operador o que pidas la opinión de alguien en el suelo, es posible, por ejemplo, amarrarlo acá y pensar que estás en medio, mientras que realmente la punta mediana de la rama está aquí. Hay ramas con mucho peso lateral, esos tienden a girar. Y luego están ramas muy torcidas, también giran. Y ramas muy amplias y bifurcadas. Esos varios tipos de ramas, ¿no? Entonces,
Cuando tú estás en un árbol trabajando con un gruyero, le puedes decir, oye, mire, pues ya pásame 3 slingas para esa rama porque está panda hacia arriba o está bifurcada o está muy torcida, entonces voy a tener que hacer más trabajo en amarrarla. Y estos nombres de las ramas son importantes de saber. Okay, ok, entonces vamos a hablar de cómo se coloca la slinga en la madera. Típicamente nosotros vamos a usar un shackle o un eslabón porque permite no quitar toda la slinga del gancho de la grúa. Hay 2 formas de hacerlo. En ambos casos estamos ahorcando la slinga alrededor del tallo, pero en este caso podemos entender de que la parte de la slinga que corre está corriendo en el perno. Y si nada se mueve, si el corte sale perfecto, pues no pasa nada. Pero si hay un poquito de carga dinámica, hay algún error, podría en ese momento ese slinga tocar el perno y desenroscarlo rápidamente. Y sí pasa de vez en cuando. Entonces, siempre es recomendable dejar el perno en la parte de la slinga que no haya movimiento, o más bien en que si haya movimiento, el movimiento va a estar en ambos lados del perno a la misma vez. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, siempre, para llegar a tener un grillete o un shackle o un eslabón que está en esta posición, te va a tocar voltearla, porque a la hora de instalarla, siempre queda así, de esta forma. O sea, tú quitas el perno, pones el shackle, casi siempre instalas el perno y queda así. Luego te toca voltearla antes de tensar la slinga. Muy bien. Ahora, el trabajo del trepador es colocar las slingas tal que la bola de la grúa está arriba del centro de peso de la carga. Esto es clave. Lo voy a repetir. O sea, tú puedes poner todas las slingas que quieras. Puedes poner 10 slingas. Pero si la bola está 6 pies más adelante o más atrás del centro de peso de lo que tú estás cortando, no te va a salir bien el corte. Muy bien. Entonces aquí, esto es una forma de amarrar trozos verticales, manteniendo el amarre arriba, porque la queremos arriba, porque queremos que el amarre esté bien arriba del centro de gravedad de lo que estamos cortando. Este es, les voy a enseñar en la siguiente imagen cómo está este corte. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que no quiero ver en el corte de troncos. Podría funcionar en madera muy larga, muy delgada, en que hay muy poco movimiento. Podría funcionar en madera muy inclinada, pero fíjense en esta foto. El ángulo de la madera es, no sé, unos 75 grados, pero el tronco después de cortarse es ya en 55 grados. Significa que hubo mucho movimiento justo después del corte. Esto se debe de evitar, definitivamente. Entonces, nosotros queremos entender que esta bola no hay forma de centrarlo arriba del centro de gravedad de este trozo con una slinga. O sea,
es imposible, el centro de gravedad está aquí en medio de este pedazo de madera. Y si ponemos una slinga ahorcándose alrededor del tronco, la bola no puede estar arriba del centro de gravedad. Entonces, pero, o sea, bajo de las leyes de gravedad, el centro de gravedad del trozo va a caer abajo de la bola después del corte. Entonces va a quedar así. Y este movimiento es una carga dinámica muy fuerte, lo cual lo podemos evitar. Aquí está un ejemplo muy drástico, demasiado drástico, de alguien que cortó y imagínense las cargas dinámicas después de ese corte. Obviamente, los movimientos pudieron fácilmente involucrar a la cabeza del cortador. Esto no es una persona que sabe su trabajo y pues está ahí por la gracia de Dios, no por sus habilidades. ¿Cómo se debe de haber hecho? Bueno, una forma de hacerlo es con dos slingos que se ahorcan alrededor de sí mismo. En nuestra compañía se llama un ahorcador chino porque parece a la trampa de dedos de... Es un juguete de niños, ¿no? Metes tus dedos en la trampa y luego jalando se aprieta más. Este clase de amarre siempre se tiene que instalar unas muescas chiquitas en el tronco para prevenir de que el amarre se deslice para arriba. Siempre, siempre, siempre. Pero sí, y fíjense bien que los cortes, según el diámetro del árbol, los cortes se tienen que ir una cierta distancia abajo de la superficie superior. Y esto es porque saliendo de la muesca, las slingas para unirse en el punto ahorcador aquí del griete o del shackle, por decir, del eslabón, se agarran un ángulo. Y no queremos que este punto está arriba de la superficie. Entonces, según el diámetro, y en pocas palabras, según su experiencia, pues, tienen que instalar estas muescas abajo de la superficie, una cierta distancia, para que se mantiene el amarre ahorcador y que también se mantiene esta slinga y tal que no se puede mover para arriba. Ok, entonces esto es una forma de centrar la bola arriba del centro de peso del trozo y evitar las cargas dinámicas debido a volteo de la carga. Obviamente no evita a las cargas dinámicas de no centrar la pluma encima de la carga. Simplemente evita la carga dinámica de volteo de la carga. Todavía nos toca enfrentar el otro problema. Pero muy bien. Esto es el ahorcador chino. Es muy buena siempre y cuando aseguras que las slingas no pueden correr para arriba. Ok. Vamos a hablar un poco de las computadoras de grúas. Se llaman indicador de momento de carga. Indican muchas cosas. Indican el radio, indican la longitud de la pluma. Y ¿cómo funcionan? Muy bien. Pues funcionan con un sensor de longitud de pluma. Típicamente es un rollo con resorte y mientras que saca la pluma, se descarga el resorte y hay un medidor que mide la resistencia y hay dos tipos. Están los que van donde el cable está adentro de la pluma, otros que el cable está montada exteriormente de la pluma.
Y esto, el trabajo de ese sensor es sacar un número aquí en la computadora de la longitud de la pluma. Entonces, para ver si ese sensor funciona, o sea, tú estudias qué longitud da el sensor en diferentes movimientos. Por ejemplo, si sabes que la pluma completamente extendida mide 120 pies y completamente extendida el sensor marca 80 pies, tienes una brecha de 40 pies. Ese es un gran problema porque todo lo demás de tu computadora no va a funcionar. Otra carga, otro sensor. Déjame ver. Es el sensor de ángulo de la pluma. Esto simplemente mide el ángulo con respecto a horizontal. Otra vez, si tu grúa no está a nivel, esto no va a dar una medida muy buena. Muy bien. Entonces, el sistema de LMI utiliza la trigonometría para sacar otras cosas, por ejemplo, el radio o la altura de la punta de la pluma en un dado momento. Y luego, utilizando la información de la altura de la pluma o del radio de carga, eso lo mezcla con un sensor de presión dentro del gato principal. Esto es el gato o el cilindro hidráulico principal. Hay un medidor de sensor allá y luego automáticamente durante sus movimientos de la grúa, la computadora de la grúa va a sacar la carga según esta presión aquí en este cilindro. En pocas palabras, la computadora sabe en cada configuración de la pluma cuánto peso es debido al brazo solamente y eso genera una presión dentro del cilindro y cualquier presión que sea mayor que esta carga, pues ya lo considera que carga en la grúa. Entonces, aquí está un LMI básico. En este momento hay 5.4 mil libras de carga en la grúa y la capacidad máxima es 8.4 mil libras, o sea, 8.400 libras. Y entonces estamos utilizando 64%. Así funcionan las computadoras. La exterior de la pluma tiene pequeñas marcas que marcan la longitud. Entonces, una forma de calibrar la longitud de la pluma es mirar a estas pequeñas indicadores exteriores en la pluma y compararlos con lo que indica la computadora. Te cuento que de los tres sensores principales, es ángulo de pluma, longitud de pluma y presión dentro del gato principal. Y de estos tres, lo que más falla es la longitud de pluma, porque es un sensor complicado, involucra un rollo de cable con resorte que mide la longitud de la pluma y además dentro de la industria de árboles cae mucha basura, ramitas, hojas dentro de la pluma y eso estorba el movimiento del sensor. Entonces deben de fijarse mucho en este problema y conocer de que este sensor, si está muy mal calibrado, no vas a tener una computadora que te sirva. El indicador de ángulo de pluma, casi todas las grúas que he visto traen dos. Una de la computadora, que es un sensor como esta, y otro que está simplemente afuera de la pluma. Entonces es muy fácil calibrar este sensor. Simplemente comparas, pues, los dos indicadores. El LMI genera el radio de la pluma en la situación que está. Entonces, por ejemplo, si no tocas los controles de la pluma, pero simplemente utilizas el malacate para aumentar tensión dentro del cable, entonces estás causando deflexión en la pluma.
el LMI te va a decir el nuevo radio. Aquí está un trozo, el centro de gravedad, aquí tenemos el gancho y aquí están los pantallas de LMI. Entonces vamos a pasar por unos ejemplos, ¿no? De cómo funciona. Entonces aquí tenemos una pluma que no está centrado arriba del centro de peso del trozo que vamos a cortar, desafortunadamente. Y enseña un radio de 29 pies. ¿Sí ven aquí? 29 pies de radio en este momento. Podemos entender de que debemos de cortar con 28 o algo así. Ok, entonces ya vamos a levantar la pluma 18 pulgadas o algo así. Ya, si te fijas, ahora el radio está en 26. Entonces, eso ocurre de esa forma. El trepador le dice al operador, estás pasado. O sea, tienes que subir la pluma para estar encimita, centradito arriba de la carga. Entonces el operador obedece y ya estamos otra vez donde debemos de estar. ¿De acuerdo? Se bajó el radio de 29 a 26, ya estamos centrados. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Ya está en 27.5. Oh, sí, la imagen se fue mal aquí. Esto está mal aquí la imagen, pero ok, ahora nos centramos de la carga. Pues no me gusta. Something wrong with. Algo pasó con la traducción aquí. Ok, ok. Entonces, Andrés, voy a tener que cambiar a la otra, a lo de inglés, porque el traductor parece que movió unas imágenes. ¿Sabes qué? Estamos casi a un break. Eh, ¿Por qué no me permiten arreglar la imagen? Porque ese es un punto muy clave y la imagen tiene que estar perfecto para que todos entiendan. Vamos a tomar el break, regresamos a las 11:05 y termino esa parte. ¿De acuerdo? Perfecto, Tierson. Ok, gracias. Lo voy a dejar de compartir y arreglar esa imagen para. Ok, nos vemos en 5 minutos.
Hello. Eh, Andrés, ¿me puede ver ahora esta imagen o no? Eh, ok, no sé si me alcanzan a ver o no. Pearson, yo pondría la presentación en modo pantalla completa, porque algunas personas lo están viendo en el celular. Bueno, pienso que sí está, pero no estoy seguro. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve o no se ve? Eh, yo no estoy ¿Me escuchan? viendo nada. Sí, yo te escucho. Ok, sí alcanzan a ver esta imagen. Andrés, debo de continuar. ¿Me escuchás? ¿Puedo continuar o no? Yo no te estoy viendo. No, no sé qué pasó acá. Un segundo. Ok, bueno, no sé. No sé qué está pasando, pero bueno, déjeme.
Ok, sí me alcanzan a ver. Andrés, sí continúo. Ay, ay, ay. Listo, ¿está listo para continuar, Gerson? Yo aquí estoy todavía. Perfecto, podemos continuar. Ok, ¿sí ven a esta imagen de acá? ¿Dónde está mi ratón o no? Sí, Ok, entonces, el error fue eso, que el traductor movió ese trozo y lo centró. Entonces, por eso me confundí. Entonces, vamos a iniciar eso rápido desde el principio para que entiendan este punto muy clave. Aquí tenemos un trozo que queremos cortar, un centro de gravedad. Tenemos un radio de 26 pies acá y un radio de 29 pies aquí. Obviamente, si cortamos el trozo en 29, vamos a tener movimiento drástico del trozo lateral. Y de la misma forma, si lo cortamos en un radio de 26, pues vamos a tener movimiento hacia la grúa. Las dos cosas se deben de evitar. Así que entre el trepador y el grullero debemos de llegar a centrar la grúa a un radio de 27.5 pies. Muy bien, entonces se supone que aquí se instalaron muescas en el árbol, ya trae un armazón que previene rotación del trozo y tenemos el centro de gravedad. Entonces, en este momento es recomendable pretensionar la carga con la grúa. El peligro es si usan solamente el malacate para pretensionar, entonces vamos a doblar con deflexión de pluma, doblar la punta de la pluma más allá del centro de gravedad, de esa forma. Entonces aquí tenemos una pluma un poquito panda y vamos a tener un cable que no está derecho. No sé si alcanzan a ver que el cable trae un poco de ángulo. Y el LMI, la computadora, sí nos va a decir el nuevo radio. El nuevo radio ya va a ser probablemente 7 o 10 pulgadas más de lo que era antes de pretensionar la carga. ¿Ok? Entonces, en este momento es necesario utilizar la computadora para centrar la carga otra vez en 27.5. Esto se hace por medio de boom up o subir la pluma y cable down probablemente muy lentamente para que se ajuste, para que la carga esté bien pretensionada y el radio esté donde nosotros queremos. Es decir, si antes de cargar la pluma y pretensionar la carga, el radio que indicaba justo encima de la carga era 27.5 pies,
Nosotros queremos el mismo radio después de pretensionar. Ok, si ese se hace correctamente, entonces vamos a tener levantones muy bonitos y no va a haber mecidas en la carga. Esto era el video, pues no es necesario. Ok, entonces el centro de gravedad no siempre está dentro del mismo cuerpo de la carga. Por ejemplo, estos barriles, obviamente el centro de gravedad está dentro de la carga, pero este es un cuerpo muy arqueado y si se fija, el centro de gravedad está realmente afuera del cuerpo. Y otra vez este símbolo significa centro de gravedad. Entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito. ¿En qué punto debemos de amarrar ese tronco para que el tronco salga muy bonito sin movimientos? Ustedes tienen 4 opciones, A, B, C y D. Les voy a dejar unos segundos seleccionar el punto de amarre. Si seleccionamos a punto B, entonces vamos a tener la bola acá y el centro de gravedad del peso está en este cruceta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el centro de gravedad siempre va a buscar estar adentro del punto de apoyo. Va a causar un arco de movimiento de centro de gravedad hacia la línea de suspensión y eso va a ocasionar un arco de movimiento bastante grande en el tronco, probablemente unos 50 grados. Esto sería ya mucho movimiento, mucha carga dinámica y algo que se debe de evitar. Al final de cuentas, cuando se deja de mover y oscilar y hacer muchos movimientos bruscos, se va a quedar en un equilibrio más o menos así. Aquí está la línea de carga y aquí está el centro de gravedad abajo de la carga. Eso va a ser su posición de descanso, pero no queremos hacerlo de esa forma. Si lo levantamos utilizando punto D, ¿qué va a pasar? En punto D tenemos centro de gravedad acá. Entonces vamos a ver un arco de movimiento en que el centro de gravedad busca la línea de apoyo. Va a ser menos mal, pero sigue siendo mal. Su punto de descanso al final va a ser así. Esto es un poquito de carga dinámica, podría ser aceptable, más que nada si el cortador corta lento y permite que el movimiento pase lentamente, podría ser buena idea, pero no es lo más recomendable. Obviamente, si agarramos en punto A, vamos a tener un arco de rotación de casi 180 grados o más. Eso va a ocasionar mucho movimiento y rotación muy fea, lo cual probablemente lastimaría al trepador. La respuesta correcta es la C. En punto C, el centro de gravedad del trozo está abajo de la línea de carga. Entonces, se puede decir que cuando estás cortando madera con inclinación más o menos así, que el punto de amarre siempre es arribita de lo que es el centro de longitud. Esto es por el diámetro, pues tienes que amarrar más arriba para que caiga la carga abajo del punto de apoyo. Ok, otra opción es, si no sabes exactamente adivinar esto, hacer lo mejor que puedas de colocar la bola arriba del centro de gravedad y de ahí para evitar un poco de movimiento puedes poner 2 slingas. Le vuelvo a repetir, son 2 cosas que estás centrando. Estás centrando la bola arriba del centro de peso y luego estás centrando el amarre también arriba del centro de peso. Usar 2 slingas solo ayuda con la segunda cosa, no con la primera. Las 2 cosas son importantes. Ok,
¿qué tal si la madera empieza vertical? La mayoría de árboles empiezan vertical. ¿Cuál sería la mejor manera de evitar mecidas en esta? Pues obviamente si lo amarramos en punto D, está mejor. Esto con un solo slinga, punto D va a ocasionar una mecida menor. Aquí está el centro de gravedad y vamos a tener una mecida muy chica. Entonces, el movimiento es mejor y va a causar cargas dinámicas, pero si el cortador corta muy lento, entonces podría acomodarse a esta nueva posición con muy bajas cargas dinámicas. ¿Cómo vamos a amarrar una rama panda de esta forma? En el primer lugar, si esta rama es larga, la pregunta es ¿dónde está el centro de gravedad? Obviamente el centro de gravedad está cerca de aquí. A lo mejor solo le ponemos una sling en medio. Lo podemos hacer. El problema aquí es de que realmente el centro de gravedad no está dentro del cuerpo de la rama, sino que si tomas en cuenta todos los puntos que hay y toda la distribución de peso, el centro de gravedad probablemente está afuera de la rama en este punto donde está mi ratón. Significa de que a la hora de hacer el corte vamos a tener una torcedura en que el centro de gravedad busca estar abajo de el punto de apoyo. Esto es peligroso con ramas. No queremos cortar algo que está así y de repente tenerla así. Entonces, deben de buscar otra forma de amarrar. Típicamente eso sería con 2 slingas. Contemplamos una rama con pedazo de tronco. Eso ocurre mucho con árboles que, por ejemplo, remueves esta parte y luego se nos ocurre cortar esta rama con todo el tronco abajo de ello. No es mala práctica, sin embargo, a veces hay problemas con la cuestión de dónde vamos a colocar la slinga. Si quieren tomar un par de segundos para contemplar dónde pertenece esta slinga, lo pueden pensar. Para que esté fácil de entender, lo dibujé de que esto es una rama que pesa 1500 libras y aquí está su centro de gravedad, y esto es un tronco que pesa 1500 libras y aquí está su centro de gravedad. Entonces, ¿dónde debemos de colocar la slinga? Un problema es que la gente colocan la slinga aquí, cerca del pegue de la rama con el tronco. Pero si contemplan de que las dos secciones pesan igual, no es un buen punto de equilibrio, porque a pesar de que pesan igual, no tienen la misma palanquía. La rama tiene una palanquía muy larga y el tronco tiene muy poca. Entonces, si cortamos ese tronco de esa forma, vamos a tener un movimiento muy fuerte en que los dos palancas de las dos secciones sean igual. Entonces, típicamente esa situación, lo que va a pasar es se va a rotar mucho, causa muchos accidentes de trepadores. Entonces, ambas de estas ramas son muy mal amarradas. En esta situación es fácil ver de que el punto de amarre no está en el centro de gravedad, pero aquí es muy engañoso. Slinga pertenece más o menos aquí donde está mi ratón.
ah, pueden usar la misma computadora de la grúa para, si es que adivinaron mal desde un principio, pueden a veces usar la computadora para enseñar el problema. Pónganse que están usando el método comparativo para cortar ramas. Es decir, cortan ramas, rama por rama, y casi todas las ramas pesan igual, y se dan cuenta que una rama más grande pesa un poco más y las ramas chicas pesan un poco menos. Ya van calibrándose por el peso de la rama. Entonces, vamos a suponer de que pensamos que esa rama pesa 2.500 libras, pero en muchas ocasiones no logramos poner la slinga correctamente por cuestiones de visión. El trepador está en esta parte de la rama, no calcula bien la longitud y se le ocurre que el centro de peso es aquí. Entonces, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo se va a descubrir ese problema durante el proceso de cortar la rama? Bueno, es la misma situación aquí con este tronco. Las dos cosas están mal amarradas, y si se fijan en las computadoras, las dos están pretensionadas a 2.500 libras, que es la misma que el peso de la rama. Ahora, les vuelvo a decir, deben de cortar ramas con grúas lentamente. Yo no hago varios cortes con ramas, yo corto en un solo corte a través de toda la rama. Entonces, si empiezan de cortar la rama o el tronco y se dan cuenta que el peso se está aumentando mucho, aquí tenemos 3.100 libras de tensión en la grúa. No hemos terminado el corte todavía, estamos cortando, pero no estamos cortando muy rápido a lo último. Podemos cortar rápido al principio, pero cuando se llega a terminar un corte, deben de hablar con el operador y investigar si hay alguna cosa rara. Por ejemplo, si la tensión dentro de la grúa se está aumentando rápidamente. El hecho de que ahora tenemos 3.100 libras de tensión dentro del cable significa de que la rama tiene mucha palanquilla encima del tronco, del cable. Si cortamos, si el trepador puede decirle al operador que baje la rama lentamente mientras que todavía se aferran fibras, entonces van a ver que la carga se va a ir disminuyéndose, porque por medio de inclinar la rama, pues ya el centro de gravedad de la rama va a empezar a caer bajo del cable y se va a disminuir la palanquilla que tienen. Y esto es, obviamente, lo mejor es amarrar cada rama perfectamente en su punto central. Y la segunda opción es reconocer el problema antes de que haya movimientos muy drásticos, lo cual pueden causar cargas dinámicas o lastimar al trepador. Es mejor si descubren ese problema, que buscan la forma de equilibrar la rama antes de terminar el cono. Si hay duda acerca del centro de gravedad de algo, obviamente usar 12 slingas es muy, muy bueno. Puede alargar un poco el problema de volteo, pero se fijan que en ambos casos aquí tenemos la bola bien centrado encima del punto del centro de gravedad. Entonces, ¿qué pasaría en estos casos? Es básicamente lo mismo con una slinga o dos. Si sabemos el centro de gravedad
de la sección, una slinga está perfectamente bien. Y si lo desconocemos, varias slingas no ayudan tanto. Por ejemplo, aquí está una rama bien inclinada y el centro de gravedad está aquí. Este operador dejó su bola arriba de el punto equivocado. El hecho de que el trepador le instaló dos slingas no va a prevenir el movimiento de esa rama tanto, aunque sí lo disminuye la carga dinámica, ya que el movimiento va a ser un poco más lento y un poco menos drástico. El hecho de que el peso no está abajo de la bola, significa de que va a haber movimiento, pero ahora el movimiento va a estar alrededor de este gancho, que es preferible que tener el movimiento hasta aquí en el árbol, porque pues ya empieza a mover más lentamente y calmadamente. Aquí se puede estudiar el movimiento y al final va a quedar así, pero es un movimiento un poco más seguro. Todavía sigue siendo el caso que durante el corte existe una posibilidad de disminuir los efectos de cargas dinámicas debido a mal cálculo de centro de gravedad. Ok, déjame ver cómo vamos. Tenemos solo media hora y hemos cubierto varias cosas. Estamos en electricidad y tormentas. Entonces, si nos apresuramos, lo podemos cubrir. Yo creo que vamos a terminar unos 10, 15 minutos tarde. Vamos a hablar de cómo se va a amarrar a la bola. En el primer lugar, bajo de reglas de OSHA, no es permitido amarrarse a la bola, pero bajo de reglas de ANSI sí. La ANSI tiene esta lista de requisitos de 10 cosas, de 10 cosas para cumplir con ANSI y amarrarse a la bola. Se debe de amarrar la bola por medio de un eslabón separado del gancho, por decir, no se puede amarrar el gancho. Debe de ser asegurado para que no se puede accidentalmente destrabarse. Aquí están las situaciones donde van a amarrarse a la bola. Cuando a veces hay una rama, está bien larga y el trepador que va a hacer el corte aquí en el tronco no alcanza a trepar hasta el centro de gravedad acá. Entonces, en esta situación se puede usar un segundo trepador. Para el trabajo de ese segundo trepador es subir con la bola, instalar los aparejos a la rama y luego él mismo se baja y en ese momento el primer cortador que está durante ese tiempo espera en el árbol. Este primer trepador en ese momento desempeña el corte. Esto es un uso esta es una situación donde debe de amarrarse a la bola. Hay situaciones, está en amarillo porque está como tener precaución, donde hay tormentas y el mismo árbol no se puede confiar, entonces a veces se usa la bola para mover un trepador a un área de peligro donde el mismo árbol no se puede confiar. Muchas veces después de hacer un árbol, tienes que, en Estados Unidos los techos casi todos tienen ángulo. Bueno, en Latinoamérica a veces los techos son más planos, depende de la situación, pero si el techo es peligroso caminar, después de terminar el árbol nos toca ir al techo y limpiar la basura fina. Esto es un buen momento de amarrarse a la bola, simplemente utilizas la bola como prevención de caídas, pues.
si el árbol mismo está inestable, por ejemplo, trae fracturas, grietas, se está arrancando por las raíces, esta es otra opción. Está en rojo porque eso es como tener mucha precaución. Probablemente yo les sugiero de que aseguren el árbol antes, pero hay situaciones que puedes amarrarse la bola por esto. También a veces se amarra la bola porque el árbol está lleno de bejucos, simplemente para evitar fatiga en el trepador. Hay otras razones. Bajo de las leyes de ANSI, simplemente tienes que documentar tus razones por amarrarse a la bola. Muy bien, radios de comunicación, como ya han dicho, yo les sugiero que utilizan mucha comunicación entre trepador y operador. Eso se usa para hablar de peso, para hablar de pretensión, para hablar de ubicación de la cabeza de la pluma que esté encima del centro de gravedad de la pieza que se va a cortar. Se va a usar para emergencias. Se va a usar esta comunicación simplemente para pedir ciertas slingas, ciertas combinaciones de cosas. Pues si el trepador tiene sed, va a usar el radio. Es muy buena inversión tener un buen juego de radios para que el trepador y el operador se pueden comunicar, o de preferencia que algunos de los trabajadores de abajo también puede involucrarse en la conversación. Muy recomendable. Aquí hay unas fotos de nosotros haciendo un trabajo de grúa en el centro de Atlanta, y en este sitio había mucho problema de interferencia de otros radios, y nuestro sistema de radios perdió rango a 20 pies. Tuvimos que usar señales todo el día porque los radios no funcionaban. Entonces, a veces se pueden usar y pues a veces no. De modo que no puedes hacer algo de comunicación con el grullero. Tienen que conocer los diferentes símbolos de grúas, etc. Vamos a hablar de electricidad y grúas. Cuando usan grúas van a encontrar que el problema de electricidad y árboles es un poco más grande, pues ya que las líneas de luz no solo afectan al árbol, sino que a la zona de aterrizaje. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les pido por favor que contemplen la foto derecha aquí, y supongamos que la rama está tocando la línea de luz en punto A o en punto 1. Pues, ¿cuáles podrían ser las vías en que la electricidad llega al suelo? Les voy a dar un par de segundos pensar en esta cosa. Recuerden que la electricidad siempre quiere llegar al suelo y aterrizarse. ¿Cuáles podrían ser las vías? Aquí hay un punto de contacto entre rama y electricidad en punto 1. Y aquí hay un punto de contacto entre la pluma y la línea de electricidad en punto 2. Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías? En la situación de 1, la vía es a través de la rama, a través del cable, y luego se baja por la pluma, y la electricidad va a llegar a la tierra en una de las estabilizadoras, si no las 4 de ellas. En ejemplo 2, es un poco más corta la vía. La electricidad entra a la grúa en punto 2 y inmediatamente se baja al suelo. En ambos casos, cualquier trabajador que está cerca de la grúa va a
va a tener alto peligro de electrocución, porque estamos hablando, obviamente, esas son líneas primarias de alto voltaje. Entonces, uno de los peligros muy fuertes de usar grúas cerca de líneas de luz es simplemente hay un contacto durante el trabajo y hay algún trabajador de suelo cerca de una estabilizadora durante el punto de contacto. Ya empieza a fluir altos volúmenes de electricidad cerca de ese trabajador y lo puede lastimar o electrocutar. Ok, aquí está otro ejemplo. Está un poco difícil ver, pero la carga está en azul. Este es aquí está la línea secundaria y vamos aquí ven la bola y pues básicamente están intentando de poner esta carga en el camión utilizando la grúa y vamos a suponer que haya un contacto aquí en punto 1. Entonces ya cuáles son los caminos a la tierra. Recuérdense que o sea, según el camino, según la vía de fluye de electricidad, ahí va a estar el peligro para los trabajadores. Aquí hay muchos caminos. Pues la carga toca aquí en la luz. La electricidad puede fluir para arriba y luego bajarse por la pluma y de ahí bajarse por las estabilizadoras. También la electricidad puede fluirse por la misma carga y por el camión y bajarse por las llantas. Les recuerdo que llantas sí son hechos de hule, también son hechos de acero, tienen acero adentro del hule. Típicamente hablando de voltaje mayor que 1000 voltios, se van a considerar a llantas como conductores, no como aisladores. Vamos a contemplar esta situación. Está difícil ver, pero acá arriba está la línea de voltaje, probablemente de unos 11 a 14 mil voltios. Suponiendo que haya contacto en esta primaria, ¿cuáles serían las vías? Y pues según las vías, ¿cuáles serían los peligros? En este caso, estamos hablando de un peligro para el trepador. Vamos a estudiarla. Si haya contacto en punto 1, entonces va a haber fluye de electricidad por la rama y yo sé que también va a haber fluye por la pluma, ¿no? Pero en este caso lo que quiero enseñar es de que el contacto ocurrió durante el corte. No hubo foto del movimiento de la rama, ¿no? Que ocurrió durante el corte y antes de que se terminara, pero supongamos de que está todavía aferrando aquí y de que el movimiento que ocasionó el contacto, ese movimiento ocurrió antes de que se terminara el corte. Entonces podemos contemplar vías de fluye que involucran al trepador. También, obviamente, van a pasar por el árbol y aterrizarse en las raíces. Entonces, hay varios caminos ahí y el trepador tiene que tener mucho cuidado que un movimiento de la rama no causa contacto con líneas de luz, le puede causar peligro de electricidad al trepador. Es muy recomendable instalar una forma de aterrizar la grúa durante operaciones en que se puede prognosticar el peligro de contacto. También es posible instalar aisladores entre
la bola y la línea de carga. Esto podría proteger a los trabajadores de abajo. Entonces, aquí se enseña una grúa con un dispositivo de levantar cargas de luz. Obviamente esto está diseñado como para aislar muy bien la luz, pero típicamente esa grúa se va a aterrizar. La idea de aterrizar una grúa es minimizar heridos entre los trabajadores del suelo. Como ustedes pueden saber, cuando la electricidad llega a algo como una almohadillo, esa electricidad se empieza a distribuirse por el suelo, algo que se llama step potential, y puede haber una zona muy grande de peligro. En esta zona, la electricidad se está distribuyéndose al suelo y todas las personas que se encuentran en esta zona están en alto peligro de electrocución. En cambio, si instalas una barra aterrizada, pues toda la electricidad se va a concentrar y distribuirse por el suelo en una área mucho más pequeña y es menos riesgoso para los trabajadores. Es recomendable usar botas aisladas para el cuadrillo de abajo en el caso de que ellos están tocando una rama mientras que la rama hace contacto con una línea de luz. Típicamente esto pasa de esa forma. La grúa está removiendo ramas, remueve las ramas y intenta de poner la rama en la zona de aterrizaje de ramas. Y muchas veces los trabajadores de abajo se involucran en jalar la rama para posicionarla y en ese jalón de la rama, alguna punta de la rama hace contacto con la línea de luz y esto puede ser muy peligroso para los de abajo. Siempre y cuando ve que existe ese peligro, es recomendable protegerlos de abajo. Hay muchas formas de hacerlo y las botas es una. También pueden usar guantes. Hay muchos reglamentos acerca de esas botas y guantes. Tienen que estar limpios, no pueden estar agujerados, etcétera, etcétera. Ok, vamos a hablar un poco acerca de tormentas. Pasa mucho que un árbol cae encima de una casa así. Y muchas veces se llama una grúa para ayudar con remoción de tal árbol. Entonces, eso está mal traducido aquí, pues está mal traducido aquí. Aquí dice, supongamos que el punto de presión A es inestable, pero debe de decir, supongamos que el punto de presión A está estable. Entonces, esto es una situación en que el árbol cayó en la casa, en punto A está el punto de presión y nosotros vamos a suponer de que está muy poco probable que el árbol se va a hacerse a un lado. Típicamente el árbol cae en la casa y ahí se queda. Y entonces normalmente la gente piensa en remover las ramas primero porque están sueltas y el peligro existe en remover sección B. Vamos a suponer en esa ocasión de que la grúa
estando encima de sección B, aguanta 5,000 libras. Entonces ya removimos la copa y vamos a colocar la bola encima de sección B. Esta es un árbol puenteado. Típicamente cortamos árboles que están apoyados de forma cantilever, por decir, están apoyados en sus raíces y lo demás del árbol está suelto. Podemos cortar en pequeños trozos si queremos. En cambio, un árbol puenteado no se puede. Si yo corto aquí sección B, yo no sé qué va a pasar con lo demás. A lo mejor los raíces lo van a apoyar o puede ser que no. Eso debe de, para la mayor parte de trepadores, eso es un punto donde empiezan a sentir un poco de peligro. Entonces, aquí en punto C, lo que tenemos es básicamente dos dificultades bien fuertes. Tenemos dos problemas con eso. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, problema uno es no hay forma de que el trepador esté ahí con confianza, porque el plan es de que no vamos a confiar de que sección D se mantiene en el aire. Entonces, hay algunas personas que se le ocurre amarrarse a la bola de la grúa, cortar en punto C y básicamente dejar que porción D de Diego caiga al suelo. Y a la mayoría de los trepadores se le debe de ocurrir de que eso va a salir peligroso, pero pues a muchos se le ocurre este plan. Déjenme explicarles qué es lo que pasa cuando esta técnica se lleva a cabo. Ok, otra vez, el plan es que sección B pesa 2,800 libras, eso está a 60% de la capacidad, así que mientras que solo porción B le cae la grúa, vamos bien, ¿no? Entonces, para llevar a cabo el corte, típicamente el trepador le dice, no, pues le voy a hacer un clase de cortes, no sé qué, para que se separa, ¿no? Sección D de Diego, de sección B de Bueno. Lo voy a separar y yo me mantengo amarrado a la bola mientras. O a veces se amarran a otro árbol o lo que sea. Esto es peligroso y no lo deben de hacer. Déjeme explicar por qué no lo deben de hacer. Durante de ese corte, a cambio que otras situaciones, ese puente está bajo de no solo doblez, pero también está bajo de fuerzas de compresión, un poco. Esto significa de que realmente no siempre hay forma de hacer un corte perfecto ahí. Entonces, en algún momento se van a mantener aferrándose las dos secciones, pero se van a doblar para abajo un poco. Y esto está dibujado en este corte. Ahora, en este momento, si sección D de Diego pesa 8,000 libras, la mitad de sección D está aferrándose a B, de Bueno. Entonces, ahora estamos realmente pasando el límite de capacidad de la grúa porque no estamos levantando solo B, sino que B y una buena parte de D.
Entonces, lo que pasa es, se empieza de voltear la grúa y como sección B de Bueno y sección D de Diego nunca se podían separar limpiamente. Hubieran unas fibras y un árbol de 1 metro, si no alcanzas a cortar 4 centímetros cuadrados de fibras, se va a aferrar, no se va a separar. Entonces vas a quedar con un gran problema. Sí se va a poder doblar, pero no se suelta limpiamente porque se están empujando entre sí las dos secciones y debido a la compresión es muy difícil terminar el corte bien. Se empieza a atorrar la barra, las fibras se aferran y pasa lo que estoy dibujando acá. Entonces, ¿cómo se debe de hacer? En estas dos ocasiones, la grúa volteó por esta misma cosa, que la gente quiere remover la sección puenteada del árbol y no lo pueden hacer porque hay movimiento ahí y todo se empieza a llevarse para abajo. La forma correcta de hacerlo es, una opción es simplemente traer una grúa tan grande que puedes levantar todo el puente. Eso es una opción. Pues ya en este caso, si sección D pesa 8,400 y sección B pesa 2,800, con una capacidad de 12,000, está bien. ¿Por qué está bien? Porque este árbol está en el piso. Entonces, a cambio que cortar sección B solamente que está en el aire, levantando cargas del piso, no tienes que restringirse a 60% de la capacidad. Está en el piso, o sea, empiezas de levantar y si no puedes levantar, pues no estás obligado a seguir el levantamiento. Entonces, una opción es levantar toda la sección puenteada. Otra opción es quizás con unos 10,000 libras de capacidad en este caso, podrías simplemente poner una slinga aquí cerca de punto A y empezar de cortar el árbol de aquí. Eso está un poco difícil porque si tienes que hacer cortes que dejan caer el árbol al piso muy suavemente, pero de esta forma podrías mantener la mitad de la sección puenteada en el piso. Y eso es muy bueno. Solo estás levantando en este momento la mitad del tronco. Sin embargo, si estás levantando cosas más o menos en el aire, entonces aquí sí